organizando desde la Universidad Nacional de Rafaela. Es un ciclo de seminarios que lo llamamos Caja de Herramientas Científicas. En particular este evento, que ya lo sabrán, pero se llama Comunicación de la Ciencia, a quién y cómo contar lo que se hace. Nuestra idea con este ciclo era, bueno, no perder las actividades que solíamos hacer desde la Secretaría de Investigación y Transferencia Tecnológica que me toca coordinar. Y bueno, tenemos la suerte de contar desde este año con Priscila, que justamente va a ser también la oradora de este seminario en particular, que nos dio una mano a la Secretaría justamente en todo lo que es comunicación de la ciencia y gestión de estos tipos de eventos. Nos adaptamos en la medida de lo posible a la virtualidad. Estamos viendo que el segundo semestre explotan las agendas con actividades virtuales ahora, antes eran presenciales. Así que bueno, iremos viendo, pero vemos también que tiene sus ventajas de poder encontrarnos de forma bastante práctica en actividades que tal vez son muy similares a hacerlas presencialmente que hacerlas virtualmente. La idea del ciclo de seminarios era hacer cuestiones prácticas, no ir tanto tal vez al hueso, por eso son seminarios cortos, y dar una serie de herramientas en distintas temáticas, como fue el seminario anterior. Este es el segundo, el anterior fue en propiedad intelectual. Bueno, comunicación de la ciencia, y las invito a que vean los seminarios siguientes, que tienen una periodicidad de cada 2 semanas aproximadamente. Y si no me equivoco, siguen todos los miércoles en este horario o por ahí. Priscila, corregime cualquier cosa. Sí, anda por ahí. Igual vamos a reforzar siempre las comunicaciones unos días antes de cada evento, pero bueno, la idea es eso, es justamente dar algunas herramientas. Las dinámicas de estos eventos son así: presentaciones de 40 minutos, 1 hora, y después dar lugar a preguntas. Yo voy a estar ahí coordinando un poco el orden de las preguntas para no superponernos, así que si quieren ir a medida de que va Priscila presentando, si quieren ir haciendo consultas, las pueden hacer en el chat y después las vamos evacuando en el orden que han sido eh, escritas ahí en el mismo chat. Les cuento un poco el perfil de Priscila. Priscila es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, periodista científica, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico del 2008. Tiene formación en divulgación científica del Instituto del Eluard y gestión y comunicación en museos. Trabaja desde 2006 en la UNL como comunicadora de la ciencia, especializada en prensa gráfica. Participó de producciones audiovisuales, festivales científicos y propuestas de comunicación del patrimonio en la Facultad de Ingeniería Química. Tenemos la suerte que desde 2020 está en la Universidad de Rafaela dándonos una mano también en la temática de comunicación de la ciencia. Recibió 5 distinciones, que algunas de ellas incluyen el premio ADEPA del Diario de San Juan, categoría Periodismo Científico, y el premio Promoción de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Medios Masivos de Comunicación. Bueno, somos 30 personas, no tengo a nadie en cola ahí en los ingresos. Sin más, te dejo, Priscila, que vinimos a escucharte, así que cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Hernán, creo que ni mi mamá da una cuenta de orgullo de su hija tan grande, así que muchas gracias por todo ese detalle. Bueno, la idea no era impresionarlo ni nada parecido, sino que sepan que mi aporte viene del lado de la comunicación, que es lo que hago y es lo que venimos a hacer hoy. Así que, si les parece, voy a compartir mi pantalla y... esta. Ahí estamos. ¿La ven? Sí, perfecto. Yo veo. Quiero ir para atrás y no va para atrás, pero bueno, no importa, no necesitan verla. Ahí está. Bueno, como saben, como bien reiteró Hernán, que nunca está de más saber si estamos en el lugar correcto, este es el Seminario de Comunicación de la Ciencia, a quién y cómo contar lo que se hace. Muchos de nosotros somos compañeros dentro de la UNRAF y del UNRAFTEC en general, y bueno, también contamos con otros
participantes, a los que también agradecemos mucho el interés. Bueno, como saben, este ciclo se llama Caja de Herramientas, y lo que yo quiero proponerles precisamente es un abordaje muy práctico, muy de tratar de construir una herramienta que realmente puedan usar, que les sirva, y bueno, esa es la propuesta. Van a tener que perdonar que entonces haya toda una serie de abordajes teóricos en torno a la comunicación de la ciencia que son súper interesantes, que yo los puedo guiar o facilitarle material si es algo que realmente les interesa indagar, porque, bueno, yo soy una apasionada, pero sé que puede ser de interés para más de uno. Yo eso se los puedo compartir, pero hoy lo que nos convoca es algo mucho más práctico. Así que vamos a arrancar nomás. Bueno, ¿qué tipo de herramienta es la que podríamos construir? Lo que yo les quiero proponer es tratar de clasificar. No vamos tanto a definir a la comunicación de la ciencia, sino tratar de entender cuándo está ahí y cuándo es otra cosa. Para después poder pensar a qué públicos queremos comunicar lo que hacemos, en qué contexto, y fundamentalmente, voy a tratar de ir rápido esta primera parte, porque creo que lo que a todos les va a interesar es la última, que es ver por dónde empezar, qué podemos hacer. Bueno, acá van a ver una serie de situaciones que yo creo que mal se van a poder ir identificando con alguna de todas estas. Si su vida es muy complicada, va a ser con todas. Pero yo creo que son cosas que cuando uno es un profesional, una persona con una expertise, con una habilidad dentro de una disciplina, la ciencia forma parte de su trabajo, de lo que hace cotidianamente, da clases, investiga. Entonces, forma parte de la vida cotidiana, es un tema recurrente. Y por otro lado, comunicar es algo que hacemos todo el tiempo, intuitivo o planificadamente, querramos, seamos conscientes o no, la comunicación está ahí. Entonces, es indefectible que ciencia y comunicación se encuentren, se crucen, y algunas de esas cosas, de esos encuentros, van a ser comunicación de la ciencia. Y muchos otros no lo van a hacer otras cosas. Y esto es lo que vamos a querer tratar de clasificar de alguna manera. Sepan disculpar que tengo vecinos que tocan timbre. Bueno, la primera de las preguntas que vamos a organizar una especie de elige tu propia aventura, para ver si llegamos a la comunicación de la ciencia o llegamos a otro lado. Así que la primera de las preguntas es un poco obvia, pero sabrán entender por qué. Es preguntarnos si en esta situación en la que estamos hay ciencia involucrada. ¿Qué quiero decir con esto? Si el tema que nos convoca es un tema de ciencia. Si la respuesta es no, claramente este seminario no sería el eje este tema. La segunda pregunta que nos podemos hacer ante este tipo de situaciones es ¿quién es el público? ¿Quién está del otro lado? Si retomamos un poquito, van a ver que este tipo de situaciones plantean una diversidad de otros, de públicos con los cuales nos estamos vinculando. Entonces, ¿qué tipo de otro es? ¿Qué público es? Y la respuesta a esa pregunta, lo que nos interesa saber es si esa otra persona es parecida a nosotros o no. Porque si esa persona entra dentro de lo que podemos llamar un colega, una persona que pertenece a nuestra misma disciplina, con la que compartimos un caudal de saberes, con la que tenemos un trabajo en torno a la ciencia en común, entonces es muy probable que esa situación no sea una situación de comunicación de la ciencia, sino que sea una comunicación científica. Que esto es algo que suena muy parecido, que tiende mucho a la confusión, pero que básicamente son dos cosas muy distintas. La comunicación científica, perdón, si los problemas empiezan ya nombrándolas al revés. La comunicación científica tiene como característica principal esto de que ocurre dentro de la disciplina, forma parte del mismo proceso de producción de la ciencia, porque todos sabemos que cuando investigamos obtenemos resultados y tenemos que compartirlos, ponerlos a la vista de los otros, y esos otros son los que evalúan, validan y le dan el carácter de científico a eso que estamos haciendo.
también esta comunicación científica puede ocurrir desde los ámbitos más informales del propio trabajo del investigador, como lo que son los congresos, las publicaciones, y todo ese circuito en el cual los investigadores exponen sus resultados a otros, y esos otros suelen ser jurados y durísimos, pero bueno, eso es la comunicación científica. Así que si la respuesta a quién es el público es colegas, lamento decir que no estamos en una situación de comunicación de la ciencia. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Voy muy rápido? Bueno, ustedes me avisarán. Bueno, la otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde y en qué contexto ocurre esta situación de comunicación? ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que yo tengo un saber experto, que soy una persona que se desempeña en una disciplina, y estoy hablando adelante de otros que no comparten ese mismo saber, podríamos decir que es algo muy parecido a dar clases, lo que estoy mencionando. Porque bueno, al fin y al cabo, cuando uno da clases, es un poco ese rol el que juega. Pero lo cierto es que si ese contexto es el aula, es muy probable que no estemos en comunicación de la ciencia, sino que esa situación sea de educación en ciencias. Y acá también es importante recordar que la comunicación con esta cuestión transversal que la caracteriza, obviamente que ustedes usan herramientas de comunicación en el aula, es lógico que así sea, pero el tipo de situación que se genera es distinta. Los roles son distintos y el objetivo de la actividad es distinta. Quiero remarcar que estoy haciendo referencia exclusivamente a lo que son los procesos de educación formal, digamos, a la clase propiamente dicha, no a una intervención ocasional o una actividad especial, sino al dictado de clases puro y duro, digamos. Pero bueno, en resumen, si sos una persona que maneja un saber experto frente a un otro, que no comparte esos saberes, están en torno a un tema de ciencia y no en un aula, es muy probable que ahora sí estén ante una situación de comunicación de la ciencia. Me gustaría saber, aunque sea con manitos, o si quieren habilitar algún micrófono, a mí lo que me gustaría saber es si esta clasificación se entendió. Yo lo que estoy tratando de hacer es delimitar de estos cruces entre ciencia y comunicación, cuáles corresponden a comunicación de la ciencia y cuáles son otras cosas, que inevitablemente van a ser muchas y variadas. Así que no sé si... Hernán, vos decime si en el chat están diciendo algo, porque no lo puedo ver. Muchos perfectos, se entendió. Perfecto. Bien, Bueno, Yo también lo entendí bien. buenísimo, muchas gracias. Y perdonen que yo hablo muy rápido, no sé si se nota, pero bueno. Sepan entender. Se entiende bien, se entiende bien. La comunicadora es así. Bueno, con toda esta definición de términos, ahora quiero hacerles una advertencia que es básicamente que no se fíen demasiado del uso de estos términos. ¿Por qué? Yo se los comparto porque es una forma que a mí me sirve mucho para entender qué cosa entra dentro del campo, qué cosas son afines pero son otra cosa. Pero la realidad es que tanto conceptualmente como en los propios instrumentos, en las convocatorias, en las iniciativas, se usan de manera casi indiscriminada. Entonces, muchas veces van a ver que una convocatoria se llama de comunicación de la ciencia, pero cuando leen la letra chica, en realidad es educación, o va a pasar que algo que se plantea como popularización, en realidad es otra cosa. Todos esos términos, yo les sugiero que siempre vuelvan a las preguntas anteriores, a la pregunta por el público y por los contextos. Porque la verdad es que cada cosa se llama como quiere y no es una buena forma de orientarse, guiarse pura y exclusivamente por cómo se usan estas palabras. Es un campo en construcción, es sumamente, bueno, pasa en muchos campos donde todavía no hay consensos o modelos que dominen, y entonces, bueno, hay una pluralidad de términos que se usan indiscriminadamente.
Y otra salvedad que quiero hacer es que muchas veces cuando uno se pregunta por los contextos puede ser un poco confuso, que las instituciones científicas no hacen solo comunicación científica. Que diga CONICET o Academia Nacional de Ciencia o alguna otra entidad que uno asocie exclusivamente a la comunicación científica, no quiere decir que el evento que esta institución puede impulsar sí o sí corresponda a ese tipo. Sobre todo porque en los últimos 15 años, más o menos, se vienen consolidando e incluso institucionalizando cada vez más las acciones de comunicación de la ciencia. Así que en ese sentido, no se dejen guiar tampoco por quién organiza para saber qué tipo de comunicaciones, porque eso tampoco es una garantía de nada. La respuesta siempre va a estar en los públicos. Pregúntense quién es el público y van a tener la mejor guía para saber qué tipo de actividad es la que tienen por delante. Bueno, esto es una serie de ejemplos de qué nos quedó adentro de esta delimitación. Ahora que ya sacamos la comunicación científica, sacamos la educación en ciencias, esto es un ejemplo, un poco azarosa la selección, un poco caprichosa en realidad la selección, pero bueno, como ven, hay de todo. Tenemos un centro cultural de la ciencia, tenemos periodismo, tenemos televisión, tenemos eventos de encuentros, tenemos agendas semanales, tenemos redes. Bueno, hay de todo. Todo esto entra dentro de este campo que delimitamos, que es comunicación de la ciencia. Una vez más reitero, creo que podríamos debatir algunas definiciones de qué puede llegar a ser más pertinente una cosa que la otra, pero en realidad lo importante acá es poder delimitarla a la comunicación de la ciencia. Yo, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, realmente creo que antes que ponernos a discutir realmente qué es, a los fines de quienes no hacen de ese tema su trabajo, su campo en particular, sino que es una actividad que quieren hacer, es mucho más útil y directo dedicarnos a esto, a entender qué entra. Bueno, ahora ya sabemos entonces que nos enfrentamos a un campo así de diverso, pero bueno, podemos seguir clasificando internamente y podemos seguir también empezando a pensar cómo podemos jugar nosotros dentro de ese escenario. Así que bueno, volvamos a los públicos y los contextos, que es finalmente lo que guía cualquier tipo de actividad. Bueno, es un poco fuerte, pero es mi frase de cabecera, ¿no? El público general no existe. O sea, todo lo que hagamos va a estar orientado para un segmento del público y no va a estar orientado para todo el resto. Eso es inevitable desde variables tan macro como el idioma hasta qué saberes mínimos necesita la persona para poder entender esto que le estamos mencionando, hasta cuestiones de localización física. O sea, siempre va a haber variables que delimiten qué público es al que nos estamos dirigiendo. Y como esto es inevitable, es mucho mejor ser consciente de esto y poder elegirlo. Pero bueno, es el desafío de saber que siempre vamos a estar eligiendo un público. Y el peligro de no elegirlo es ser incoherentes o por no querer dejar a nadie afuera, hacer algo que no es adecuado para nadie. Por eso es muy importante tomar una decisión en torno a esto. Bueno, esos públicos que sabemos que son un segmento, puede ser que los conozcamos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en el desarrollo de una tecnología y queremos presentarla ante una cámara de industriales en el sector donde afecta, porque bueno, queremos que la conozcan porque creemos que es un beneficio. Bueno, ahí tenemos casi hasta por nombre y apellido conocido nuestro público. Es acotado, es identificable, tenemos muchas variables para tratar de adecuarnos a sus características. Pero si nos invitan a dar una charla en un seminario por streaming que se llama Hablemos de Ciencia, no tenemos idea quién puede estar del otro lado.
sea, hay todo tipo de situaciones. Y cuando hacemos un video que se lanza a redes, no tenemos idea dónde puede pasar. Es muy probable que no supere las 5 visualizaciones, pero también es posible llegar a lugares infinitos. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo conocemos, cuando no tenemos ninguna pista de ese público? Ahí la respuesta es una apuesta. Es una apuesta que yo siempre voy a recomendar hacer la menos riesgosa posible, o sea, apuntar a un segmento amplio, un segmento que por algún motivo sea de interés, pero ahí es imaginar y coherencia. O sea, si nos vamos a dirigir a un público adulto, seguiremos siendo adultos. Si nos vamos a dirigir a niños argentinos, seguiremos dirigiéndonos a niños argentinos. Y acá lo importante, insisto, es que esa coherencia es la que permita que por lo menos sirva para alguien. No va a servir para todos, pero va a servir para un segmento y va a ser adecuado para ese segmento. Y entonces acá quisiera hacerles un pequeño paréntesis que tiene que ver con entender que la comunicación de la ciencia tiene como una gran intersección, o sea, interactúa, se superpone, en algunos momentos coincide y en otros no, con la comunicación institucional. Porque lo cierto es que las instituciones de ciencia y tecnología en Argentina, la mayor parte de la producción de investigación científica ocurre en el sector público. Las universidades son actores enormes dentro de este campo, la UNRAF es una, y es importante reconocer que, por un lado, están las estrategias de comunicación institucional que tiene cada institución. Hoy no hay instituto de investigación, no hay universidad que no tenga un desarrollo en comunicación institucional, o sea, eso prácticamente hoy no se encuentra en ningún lado. Y entonces tenemos, por un lado, nuestras expectativas, nuestras posibilidades de comunicación de la ciencia, y tenemos este otro factor que tenemos que tener presente de la comunicación institucional. Y acá creo que lo importante es potenciar la sinergia de estos dos tipos de comunicación. ¿Y por qué? Fundamentalmente, los científicos de la universidad pública son, de acuerdo a las encuestas de percepción de la ciencia en Argentina, desde la primera que se hizo en el año 2003, los científicos de las universidades públicas son la fuente más confiable de información para la comunidad cuando se trata de controversias sociales a raíz de problemas científicos, de cuestiones científicas y tecnológicas. O sea, los investigadores de las universidades públicas tienen el honor de ser depositarios de esa confianza, pero tienen la enorme responsabilidad de tener esa confianza de la sociedad. Entonces es muy importante que una universidad, que una institución de ciencia visibilice su trabajo, visibilice qué líneas de investigación desarrolla, qué temas trabaja, porque es sobre eso que la comunidad tiene que poder demandarle cosas. Uno tiene que construirse como referente, ser el interlocutor de distintos sectores de la comunidad, desde organismos públicos, sector productivo, docentes, todo tipo de actores. O sea, la comunidad tiene que saber qué hacemos para que nos pueda pedir cosas, porque nosotros tenemos que estar a su servicio. Por lo tanto, es muy importante encontrar cómo compatibilizar y sumar los esfuerzos de comunicación de la ciencia y comunicación institucional. En este caso, bueno, puedo poner de ejemplo el UNRAFTEC, y lo bueno también de trabajar con la comunicación institucional es que uno no está en cero, uno ya tiene todo un desarrollo. Entonces, por ejemplo, quienes trabajan dentro de laboratorios del UNRAFTEC, que no se enojen, solo tomé algunos, no están todos, en esta imagen, pueden aprovechar los públicos y los canales de comunicación que tiene la universidad ya construidos y ya consolidados. Entonces, puede acceder a esos públicos, a esas vías, a lo que es la web, a las noticias, a los posteos. Todo eso es algo que quienes quieran comunicar lo que hacen desde un laboratorio, ese camino ya está construido. Eso es buenísimo, eso es un montón. Y eso es algo que se tiene que aprovechar.
Obviamente que tiene sus limitaciones, porque no se construyó exclusivamente a los fines de esto, sino que forma parte de un diseño institucional mucho más amplio y que tiene otros fines. Pero los podemos aprovechar, y eso es buenísimo. Pero, por otro lado, también, esos son los públicos más generales, los que pueden estar interesados por la universidad en su conjunto. Pero el desafío real es que cada grupo, en cada tema, puede identificar qué públicos le interesa construir. Y esos públicos pueden tener que ver con sus propios objetivos, puede tener que ver con la sensibilidad social de determinados temas, puede tener una diversidad infinita de razones. Pero lo importante es que más allá de aprovechar los canales institucionales macro, por decirlo de alguna manera, cada uno tiene que poder construir con qué públicos se quieren relacionar. Y eso es muy importante y es una tarea fundante para poder pensar acciones de comunicación de la ciencia. Bueno, siguiendo con estas variables que vamos teniendo en cuenta, el punto es cómo nos encontramos con esos públicos, porque hasta ahora los mencionamos, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo nos encontramos? Y en este sentido, básicamente podemos hablar de que hay, así a grandes rasgos, dos tipos de comunicación, la mediada y la no mediada. Es bastante intuitivo, la mediada ocurre a través de medios de comunicación, la no mediada ocurre cuando los actores intervinientes comparten un mismo tiempo y espacio. Esta situación, por ejemplo, es bastante paradójica porque debería ser no mediada, porque estamos en simultaneidad, estamos pudiendo dialogar, ustedes pueden interrumpirme y hacerme una pregunta y podemos conversar, pero si vamos a lo fino, sí es mediada, porque estoy hablando con una cámara y estoy mirando una pantalla. Pero bueno, esos son problemas de la pandemia. Podríamos decir que este tipo de situaciones en las que nos encontramos todos juntos es no mediada. Y las mediadas son aquellas en las cuales yo produzco una pieza o un producto, lo lanzo a un medio de comunicación, una noticia, un video, todo lo que pasa en redes, todo eso yo lo lanzo y ya el público se encontrará con eso recién a través de ese medio. ¿Y para qué lo haría yo? Tenemos varias intencionalidades o motivaciones posibles para hacer esto. La primera, la más conocida, la que todos quisiéramos hacer, seguramente, tiene que ver con informar a la comunidad esto que está pasando, poder explicar algún fenómeno, poder visibilizar o llamar la atención sobre algún aspecto. Pero lo cierto es que tampoco es la única forma. O sea, a ver, volvemos, es importante visibilizar y generar una circulación de informaciones en torno al trabajo, porque tiene que ver con esto que decíamos de que la sociedad sepa que nosotros estamos trabajando con esto y nos lo pueda demandar. Y en ese sentido, bueno, básicamente podemos identificar lo que es la divulgación científica, que es lo que hace la mayoría de las universidades, instituciones de ciencia, que es darle difusión a los resultados de sus investigaciones, que es algo que, bueno, yo también hago y es común hacer, digamos, en todas las instituciones de ciencia uno encuentra esto. Y otra cosa es el periodismo científico, donde ya, bueno, ya no se trata solo de resultados, es un abordaje más periodístico, hay más investigación, más controversia, se trabaja también la política científica, la ciencia como sistema, bueno, tiene como un abordaje más periodístico, pero bueno, todo eso busca visibilizar, informar. Pero además existen otras motivaciones y que están muy asociadas también a otro tipo de formatos, o sea, hay teatro científico, hay todo tipo de producciones bueno, hay gente haciendo cosas muy locas en el mundo que están muy buenas, al final les voy a dejar una pequeña listita de cosas que creo que está buena. Pero bueno, también tiene que ver con eso. Hay programas de televisión que buscan entretener, hay obras de teatro que buscan conmover, uno puede querer simplemente contagiar la pasión con la que hace algo. Yo no sé si se nota, por ejemplo, pero yo tengo mucha pasión por la comunicación de la ciencia y yo trato de contagiarla porque es algo que me gustaría que más gente participe. Pero bueno, ese tipo de cosas
uno trata de eso. Yo en este momento estoy tratando de explicarles y de informarles algunos conceptos, pero la verdad es que tengo más ganas de contagiarlos que otra cosa, y ojalá lo hagan. Bueno, también podemos querer generar debate social en torno a algo, o formar opinión. Todo eso son cosas que también puede querer hacer la comunicación de la ciencia, y no solo contar los últimos resultados. Entonces, ahora que ya vimos esto, podríamos pensar que, bueno, por ejemplo, las actividades que están en la esquina superior derecha, por ejemplo, en este slide, son actividades no mediadas. Eran mayormente situaciones de encuentro presencial entre personas que hacen investigación científica y públicos. Eso pasa en el Centro Cultural de la Ciencia, en muchas actividades de Semana de la Ciencia. Sé que muchos participaron de UNRASTEC y de otros lados también en lo que son las distintas actividades de las Semanas de la Ciencia. Bueno, ahí puse el ejemplo del Delta, que a diferencia de los demás fue una actividad puntual, no un ciclo, porque eso fue una experiencia muy interesante de cómo se pudo organizar un panel con un público muy específico, pero, o sea, muy específico en el tema y muy diverso en su composición. Fue realmente una experiencia muy exitosa en ese sentido, de poder debatir un tema actual como son los incendios de los humedales, desde distintas disciplinas, y con una participación de distintas organizaciones sociales dentro del público. Yo creo que ese tipo de situaciones son bastante poco frecuentes y muy buenas que ocurran. Y después, en la esquina inferior izquierda, lo que tenemos son producciones mediadas. Contemos Historias es un podcast de ciencia, TecTV es un canal de televisión, está la Red Argentina de Periodismo Científico. O sea, son todas diferentes formas, algunas mediadas y otras no mediadas, y en función de distintos públicos que están bastante bien definidos en cada uno de los casos. Bueno, yo ahora quería empezar a hablar un poco de qué podemos hacer nosotros y bueno, orientar un poco por dónde empezar dentro de este campo. Me gustaría, antes de arrancar con esto, no sé si quieren, puedo dejar de compartir pantalla, habilitar los micrófonos un momentito y que conversemos si les parece que todo esto tiene algún sentido, si tienen experiencias en este tipo de prácticas. Bueno, a lo mejor poder discutirlo un poquito antes de avanzar un poco en lo otro. Yo me escucho a mí sola y es como apabullante. Me gustaría escucharlos un poquito. Si quieren activar las pantallas, están invitados. Alguno que cuente si tuvo experiencias de este tipo, cuáles son los... qué le pasó, si es público de este tipo de cosas, si consume comunicación de la ciencia. ¿Alguien tiene ganas de contar? ¿Están todos tímidos? Me van a hacer seguir hablando sola. Bueno. Todos los que están acá son investigadores, investigadoras. ¿Cuál es el incentivo también para estar acá presente? ¿Alguna experiencia personal? ¿Tienen ganas de comunicar ciencia? María Soledad. Hago una pregunta que tengo dudas. Sí. Yo trabajo en una escuela, en la escuela Granja. En primer año tengo morfología, dibujo morfológico, y empecé a meterme con el tema de la ilustración científica, que está en la mitad entre arte y ciencia. Entonces, con esto, o sea, lo que yo me queda la duda, en realidad, más que nada al principio, cuando estabas exponiendo, es dónde queda la ilustración científica. ¿Por el público? ¿Por el tipo de comunicación? ¿Dirigido a quién? Y no es un texto, así que es más fácil leer una ilustración que un texto. Entonces por ahí copa más. Y me quedan dudas, no sé si tengo que quedarme o irme. No, quédate. No, el campo de la ilustración científica es absolutamente hermoso.
y sí tiene un enorme potencial de comunicación. Lo cierto es que como discurso, como recurso en realidad, surge como un registro, como un análisis, como el retrato de un proceso, de ir entendiendo cómo son los distintos elementos que se van dibujando. Perdón, no tengo muchos recursos del campo visual, no conozco muchos términos. Pero sí es importante que como recurso para la comunicación, la ilustración visual, la ilustración científica es sumamente potente, y creo que ahí tiene mucho que ver con qué intencionalidad uno lo use. Sirve como un recurso dentro de la educación y sirve también como un recurso para la comunicación. Creo que tiene una gran potencia en ambos sentidos. De hecho, hay excelentes muestras que son, o sea, muestras que se conforman como instrumentos de comunicación de la ciencia, que están basados en ilustración científica y tienen una muy buena recepción por parte de distintos públicos. Eso sin duda es un gran recurso, pero va a tener que ver con cómo se usa más que nada, y cómo se complementa, cómo se cura, básicamente, ese Me recurso. quedo entonces. Quédate. Sigo. Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, acá hay comentarios de que tienen poca experiencia, pero que les interesan el tema. Leen, consumen, escuchan, tienen ahí algún Instagram que siguen, alguna cosa por el estilo. Eso por ahí uno sabe qué le gustaría hacer o a qué no le gustaría parecerse cuando haga un intento de algo. Eso también pasa. Así que bueno, ya que están todos tímidos, El gato y la caja, acá te mencionan. Claro. Bueno, muy bien. Si puedo comentar algo. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Creo que soy la única extranjera por ser de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Soy docente de la carrera de diseño industrial y en realidad, bueno, haciendo una investigación en la carrera de especialización en docencia, es que llegué a la página de la UNRAF y me interesaron estos ciclos llamados cajas de herramienta. Hasta ahora solo pude participar de este, que es el segundo de ustedes, y en realidad tenía que ver también mi interés en función de la poca divulgación o falta de divulgación en la propia facultad, ¿no? Por lo general. Al menos eso es lo que venimos detectando, y con más razón en mi propia unidad académica, que es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y bueno, siempre me pregunto qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué actores están fallando para que pase eso tanto internamente, intra, como extra, ¿no? Hacia afuera. También, ¿qué pasa que otros actores, tanto empresarios como la comunidad en general, o futuros graduados, cortan lazos, algunos, y en general son muchos, y hay como un camino que se pierde, ¿no? En esto de la comunicación, de la divulgación, de lo que se hace. Después varios de los lugares que mencionaste, el Centro Cultural de la Ciencia, obviamente al estar más visibles, creo que la sociedad en general lo sigue, ya sea por Instagram, o el que vive en Buenos Aires, o el que ha tenido posibilidades de viajar, lo conoce, el CONICET por el periodismo y la tele y demás, pero en lo que cada facultad está investigando, creo que hay una falla bastante importante, y siempre me pregunto qué pasa, por qué. Es una pregunta enorme y súper oportuna, porque de hecho muchas veces, cuando hablábamos de que todas las instituciones de ciencia hoy tienen desarrollado un área de comunicación y bastante profesionalizada y todo lo demás, que es algo cierto, también pasa que muchas veces esas son áreas que navegan la institución en busca de alguna novedad, algún factor distintivo, algo. O sea, uno va
bueno, yo que trabajé siempre en ese ámbito, uno va buscando qué hay para contar. Y va y encuentra de todo, y está buenísimo, y hace el esfuerzo de generar algún mecanismo de visibilidad de eso que pasa. Pero lo cierto es que muchas veces es eso, es uno yendo a pescar algo, o alguien que vio lo que hiciste, que te avisa que hizo algo para que vos también hagas ese ejercicio. Pero todo eso es como que corre en paralelo, o sea, de todos los que lo están haciendo, los que realmente están desempeñándose, hay un profundo desconocimiento por lo que hacen otros dentro de la misma institución. Eso es una realidad transversal a muchísimas instituciones. La UNRWA hoy tiene la ventaja de tener una organización, una escala y una forma de gestión que todavía permite que haya mucho conocimiento por parte de unos de lo que están haciendo otros. Pero también sabemos que eso es un enorme desafío, o sea, que la escala y el tiempo juegan en contra, digamos, que eso es un desafío grande. Romper esos compartimentos es súper difícil. Y por eso, por ahí, a veces uno piensa en cómo, o sea, lo cierto es que toma trabajo, toma tiempo, y tenés que estar en condiciones y dispuesto a hacerlo, y que la institución también lo valore, porque, a ver, estás invirtiendo tu tiempo. Sí, entiendo que es un tema de recursos, obviamente. Son dos cosas. Eso Por un sí. lado, es un tema de recursos, pero también es un tema de cultura dentro de la organización, de poder construir eso como un valor, de poder enfatizarlo, favorecerlo, motivarlo de alguna manera. Porque, y bueno, obviamente no es lo mismo, bueno, en el caso, por ejemplo, hoy de la UNRWA, que como te digo, tiene como una escala y un sentido de contemporaneidad que no sé, que instituciones con mucho más años, como por ejemplo donde estás vos, es muy probable que no haya nacido en este espíritu, nació antes. Entonces... Se nota incluso, lo hablaba el otro día con mis colegas y compañeros de cátedra, comentarles, no solamente ustedes, sino también la Universidad de Misiones, ya el diseño de la página, digo, cómo nosotros que venimos del campo de las visuales, podemos tener una página web tan desastrosa y que poco invita incluso a futuros estudiantes a insertarse. Entonces, sí, la verdad que creo que se nota, o estas propuestas también, la agenda que tienen, ¿no? Es muy interesante, y esto de la virtualidad estaría en un punto muy interesante que se quede en algunos lugares o en algunos espacios, justamente para poder llegar a otros territorios, como me pasó con me está pasando ahora con ustedes, ¿no? Poder estar charlando de esto y conociendo también otras experiencias y otros investigadores que no tendríamos acceso en la manera presencial. Bueno, No, ahora en la más. parte que sigue, ahora vamos a tratar de ver algunas herramientas de cómo poder encarar alguna gestión de contenidos desde quienes no se dedican a la comunicación, sino que se dedican a investigar y bueno, tienen como la posibilidad de esto de contar lo que hacen. Si les parece, salvo que haya alguna otra intervención que quieran hacer, ¿puedo seguir? Sigamos y dejamos el tema Sigamos. para el final. Sí. Podemos seguir después. Bueno, empecemos, ahora que están todos motivados y contagiados de ganas de hacer comunicación de la ciencia. Bueno, paren que arranque esto, que me preste atención. Mi presentación no avanza. Bueno, está lenta. Bueno, pensemos obviamente el punto de partida. Si escucharon hasta ahora, esto no tiene nada de novedad. Definir o conocer públicos, contextos y motivaciones. O sea, digo definir cuando es una iniciativa de ustedes, propia, el deseo de generar alguna cosa, y conocer sobre todo cuando estamos siendo invitados, por ejemplo, no sé, nos invitan a participar de una semana de la ciencia, de un ciclo, de una charla. Bueno, tratar de
conocer esos públicos, esos contextos y esas motivaciones es fundamental, sobre todo porque toda la pista, toda la información que necesitan para poder pensar qué cuento, o sea, y a esta gente qué le cuento, va a estar precisamente en el público. Por eso es muy importante que conozcan este punto. Como ya lo dije tantas veces, no voy a seguir siendo tan enfática. Bueno, acá lo que quiero compartir con ustedes es una serie de tips. Van a perdonarme que por ahí son un poco brutales, pero bueno, quería ser enfática y bueno, tómenlo todo como bastante entre comillas, pero son guías de algunas cosas que a mí en la práctica me resultaron muy útiles a la hora de pensar contenidos. El primero, reconocer el terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando identificamos a este público, tenemos que poder preguntarnos qué nociones, qué saberes, qué sentidos tiene ese público construidos ya en torno al mismo tema que yo le quiero plantear. Porque como sabemos, o sea, esto no es la conquista del desierto, la gente tiene sus propias ideas, tiene sus valoraciones, tiene ya algunas posiciones tomadas, sobre todo sobre temas controvertidos, donde, no sé, uno se encuentra con movimientos antivacunas, terraplanarios y muchas cosas más, pero también en nociones mucho más básicas, como por ejemplo, el ejemplo típico. Si quiero comunicar sobre bacterias lácticas, yo tengo que partir de la base de que es muy probable que para mi público bacteria sea un patógeno, sea un problema. Entonces, si yo quiero hablar, si yo quiero generar un sentido que va en contra de eso que yo ya sé que tiene, o que implica resignificar, yo tengo que ser muy consciente de eso desde el punto de partida. Y esto llevado al punto de las palabras, o sea, de los términos que usan. Yo la primera nota que tuve que hacer de periodismo científico fue sobre catálisis ambiental. Y el investigador que yo entrevisté me contó que ellos reducían contaminantes. Él nunca se dio cuenta que para mí significa que disminuían los contaminantes. Que yo no sabía lo que era una reacción redox, que yo no tenía idea de lo que me estaba hablando, y por suerte al reducir los contaminantes disminuía el impacto ambiental. Pero lo cierto es que para él reducir significaba algo que para mí no. Y eso yo me di cuenta años después, pero bueno, por suerte no afectó el sentido de la nota. Pero así, al punto de las palabras, y eso en ciencias sociales es particularmente complicado, porque estamos hablando de que a lo mejor términos que uno los usa dentro de lo coloquial, uno los está tomando como categorías, y son mucho más complejas que la palabra en sí misma, que el sustantivo común, o que el adjetivo común. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer y es importante. Otro, bueno, evitar la sobreactuación quiere decir que si vamos a hacer un esfuerzo por simplificar o por tratar de adecuarnos, no lo sobreactuemos, no infantilicemos al público. O sea, puede que no entienda mucho de los conceptos que queremos decir, pero sí puede entender muchos otros. Que si decimos moleculita y molécula son iguales. O sea, el que puede entender moleculita podía entender molécula. Y ese diminutivo no le está aportando nada. Entonces, esto quiere decir evitar las sobreactuaciones. Básicamente un llamado al respeto, digamos, al público que tenemos enfrente. Y sobre todo no usar recursos infantiles si nuestro público no es infantil, que es algo que suele pasar mucho y no sé, a mí como público me ofende. Y sé que es así para muchas personas. Bueno, me da vergüenza decirlo porque yo podría haber hecho esto en esta presentación y no lo hice, así que bueno, no estoy dando el ejemplo. Entre dar clases y contar historias. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta que nos cuenten una buena historia. Todos podemos seguir un hilo narrativo, incluso cuando no entendamos todos los componentes, pero el arco narrativo lo podemos entender, porque estamos muy familiarizados con eso, porque forma parte incluso de la condición humana, o sea, es algo que nos gusta escuchar. Y bueno, dar clases no pasa eso. O sea, el discurso argumentativo no es tan amigable para el público como el narrativo. Entonces, muchas veces el poder tanto desarrollar un contenido en forma de narración, que eso
una apuesta grande y hay que tomarse un gran esfuerzo, pero aunque sea poder encontrar pequeñas historias dentro del problema, o de la disciplina, o del mismo campo de la ciencia, generan mucho interés, son un buen gancho para iniciar por ahí alguna explicación de algo un poco más arduo. Cuando queremos contar algo difícil de llevar adelante, las historias son una buena entrada, son una buena forma de entrar, y hay que sacarse la idea de que los cuentos son solo para niños, porque no, la verdad es que a todos nos gusta que nos cuenten buenas historias. Y la ciencia está llena de buenas historias, o sea, eso es verdad. Bueno, y las historias son buenas también con cómo se las cuenta, pero bueno, ese es otro tema. Elegir las batallas tiene que ver con poder elegir 2 o 3 ideas, estas ideas fuerza, estas, ¿qué quiero que se lleve? Bueno, 2 o 3 ideas. Todo lo que yo cuente en ese proceso de comunicación, sea cual sea el formato, tiene que ser aquello que me permita sostener esa idea. Tienen que ser los pilares que me permitan hacer que esas ideas se mantengan. Entonces, cuando uno elige qué mensaje quiere dejar, puede elegir, bueno, esta parte la cuento o no la cuento. Si suma para llegar a esa idea, hagamos el esfuerzo de contarla. Si no aporta esa idea, quedará para otro día. O sea, los únicos que sabemos lo que no entró somos nosotros. El resto no lo sabe. Así que es muy importante elegir bien esas batallas. Riguroso sí, exhaustivo no, es bastante evidente. Simplemente todo lo que digamos tiene que ser cierto, tiene que ser riguroso, no puede prestarse al error. Pero eso no quiere decir que digamos todo lo que se puede decir sobre eso. Por ejemplo, si yo sé lo que habíamos hablado me acuerdo con los chicos de tecnologías ambientales, con el reactor de digestión anaeróbica. Bueno, si yo de entrada te digo qué tipo de reactor de digestión es, no te sirve de mucho ese dato. Si yo te digo que están diseñando un tipo de reactor, yo ya sé que no son todos iguales, ya sé que hay distintos, ya sé que por algún motivo se eligió uno y no otro. Pero no es todo lo que tengo para decirte. Cuando te diga qué tipo de reactor es porque tiene sentido, porque me sirve para entender que, entendiendo cómo son los residuos, entendiendo cómo llegan, entendiendo cuál es el proceso que se necesita, se eligió hacerlo de determinada manera. Entonces, yo puedo decir algo que es cierto, que es un tipo de reactor, sin decir todas las características que puede tener ese reactor. Porque puedo asumir que a mi público, en algún caso, depende siempre cuál es el público, no le interesa tanto ese dato, no le suma, no suma a la idea general que quiero decir. Obvio que esto se calibra en función del público. Si mi público es un equipo técnico, claramente la situación es otra. Pero bueno, en ese caso hablábamos de un público bastante menos específico. Casi digo público general y me pego a mí. Estaba pensando eso, iba a decir general. No va a decir general, no, se reprime mucho. Bueno, de lo conocido a lo desconocido tiene que ver con esto mismo que hablábamos hoy cuando decíamos esto de reconocer el terreno. Si sabemos qué cosas conocen las personas que están en este público, podemos empezar por ahí, por lo que sí conoce, para después llegar, o sea, para hacer un camino que se tienda a qué es lo nuevo, qué es lo que queremos contar. Esto muchas veces va de la mano de cuando uno desarrolla el problema mucha en investigación aplicada, cuando uno desarrolla cuál es el problema y entonces entiende cuál es la solución o por qué este desarrollo aporta una solución. Pero la idea es esa, ir de lo conocido a lo desconocido. En cualquiera de los casos es más fácil para el público que llegar directamente a lo nuevo y desconocido. Bueno, esto sí, está claro que la pandemia solo lo subrayó y no es novedoso para nadie. Emoción mata información es, en muchos casos, en comunicación es un problema, porque sabemos, por ejemplo, que una de las formas de identificar noticias falsas en redes tiene que ver con ver si apela brutalmente a las emociones.
si trata de obturar la información a partir de una emoción. Eso es algo que uno, de hecho, enseña a que es la forma correcta de leer y de valorar si eso es una noticia creíble o no. Pero bien usado, o sea, no es solamente un instrumento del mal que nos quiere ignorantes, también lo podemos usar como instrumento. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos mucho más aquello que nos deja una marca, que nos emociona de alguna manera. O sea, es cierto, por algo sirve, por algo lo usan, está claro. Pero nosotros podemos tratar de generar, no digo que queremos generar pánico y llanto, no, pero podemos tratar de encontrar recursos que apelen a la emoción, que puede ser por el asombro, por lo bello, por lo nostálgico, o sea, pueden ser muchas cosas, y está bueno usarlo, es un instrumento que el bien también puede usarlo, digámoslo así. Y bueno, la información no es el problema, claramente, o sea, la información está en todos lados, muchas veces, hablando con investigadores, muchas veces cuando trabajan en algún tipo de problema, suelen por ahí compartir la creencia de que si más gente supiese lo que están haciendo, este problema ya casi que estaría resuelto. O sea, como que tecnológicamente ya más o menos está calibrada la solución a un determinado problema, y que es solo la falta de información lo que hace que eso no ocurra. Y la información, o sea, no alcanza, o sea, la gente sabe que se tiene que lavar las manos y sigue sin lavarse las manos, o sea, la verdad es que todos los procesos que impliquen un cambio cultural, un cambio de forma de hacer algo, todo eso no se soluciona solamente con información. Así que bueno, nosotros, por más que difundamos algo, bueno, lo cierto es que no necesariamente va a tener un impacto solamente porque la gente esté informada. Eso lamentablemente es así. Y ahora, para levantarles el ánimo a todos e invitarlos a que se entusiasmen con todo esto, lo importante es que no es necesario que puedan con todo. O sea, todo esto que estuvimos hablando son recursos para que ustedes puedan pensar qué contar en determinadas situaciones. Pero lo cierto es que no tienen por qué resolverlos solos. O sea, ustedes pueden tranquilamente apelar a los comunicadores que andan en sus entornos, en sus instituciones, pueden aprovechar esos recursos, aprovechar todo lo que ya hay hecho o disponible, y trabajar en equipos, sin duda. O sea, el objetivo no es que cada investigador se vuelva un comunicador de la ciencia. Cada investigador tiene que poder identificar con sus equipos qué público les interesa, qué tipo de acciones venía haciendo, cuáles puede hacer, si hasta ahora solo hizo alguna difusión de actividades a través de noticias o de lo que serían comunicaciones mediadas. Bueno, diversifiquemos, probemos a ver qué pasa si hacemos una acción no mediada, hacemos un evento, bueno, cómo funciona. O sea, esta idea de poder tener estas herramientas para pensar el escenario, tirar algunas puntas y pensar en que no es necesario que resuelvan todo, ni hablar de que no es necesario que puedan resolver los formatos o la materialidad que esto cobra, que también varía desde lo más sencillo a lo más complejo. Pero bueno, la idea es que algo ya es mucho. O sea, si podemos hacer que surjan ideas, nichos de interés o nichos de posibilidad, eso ya es un montón. O sea, eso sirve para, como decía nuestra participante de Mar del Plata, poder romper un poco esa coraza que se hace alrededor de por ahí de los temas duros de investigación, y mantener las puntas abiertas a todo, a lo que nos invitan y a lo que surge de nosotros, porque creemos que está bueno, que realmente queremos compartir esto. Bueno, yo voy a dejar de hablar y voy a tomar agua, y voy a dejar de compartir pantalla también, porque, casi me olvido, les quería dejar esto, es una serie de recursos que
a mí me gustan mucho, hay de todo, hay periodismo científico, hay podcast, hay este que se llama 8 lupas sobre comunicación de la ciencia, es un libro hecho audio, es un audiolibro de 8 capítulos donde diferentes referentes de la comunicación de la ciencia cuentan y problematizan distintas cosas del campo de lo que es la comunicación de la ciencia, agencias de noticias, bueno, y este de acá abajo que amo, es un poco tendencioso, a mí me gustan mucho los podcasts, así que les puse varios, pero bueno, es como un panorama de algunas cosas muy lindas que la gente hace y que, nada, si uno no sueña con hacerlas, por lo menos puede disfrutarlo mucho consumiéndolas. Y bueno, ese es mi correo. Si quieren les dejo este slide un poquito más. Les agradezco muchísimo la atención, su tiempo y bueno, eso es lo que yo tenía para contarles. Señora Priscila, bueno, dejamos un lugar para consultas, preguntas, comentarios, reflexiones, etc. ¿Alguien que quiera romper el hielo? Si querés, ahí está. Eso. Bueno, los dejé apabullados. Están todos pensando ideas para comunicar. Bueno, de acá de Rafaela de la Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo en UNRAF. Agradecerte, Priscila. Al principio fue como abrirme más a mí el panorama respecto a la expectativa que tenía de lo que iba a encontrar. Pero bueno, después fuiste encauzándolo más. Yo ahora entendí que lo que esperaba era más lo que era comunicación científica. Sin embargo, le encontré la utilidad porque es algo que no es que no me preocupaba, me preocupaba, pero no pensé que acá iba a encontrar una punta de respuesta, que es, yo si bien soy psicóloga y laburo en deporte, pero lo que me apasiona más que la reproducción de lo que se hace en deporte, esa reproducción muda y a veces padeciente, son otras formas más saludables, formas más transformadoras de lo subjetivo y de lo que somos, y en eso lo que es la perspectiva de género. Y bueno, y justamente cómo comunicar todo lo que venga de la mano de la ciencia y de los distintos conocimientos, desde quién también produce esos conocimientos, las teorías encarnadas, no sé si alguno a lo mejor conoce, que justamente apunta, bueno, quiénes están produciendo esos conocimientos y a quiénes también los dirigimos. Entonces, bueno, hay que ser en eso cuidadoso, asertivo, cuidar ciertas, no sé, posibles heridas de susceptibilidades o malentender a veces las intenciones, así que muchísimas gracias. Y bueno, está tu contacto, así que a lo mejor en adelante se te pueda consultar, no te molesta. Bueno, además te quiero decir que cuando decía, bueno, este seminario no va por acá, lo bueno es que el de Paula Militello, que es uno, no recuerdo ahora si es el próximo o el siguiente, sí es sobre comunicación científica, así que... Se bloqueó tu micrófono. Ahí se bajó el... Se bloqueó, Priscila. Ah, perdón. No, lo que quería decir era que, como un dato positivo, más allá de agradecerte que está buenísima la devolución, es que a todos los que vinieron esperando comunicación científica, el próximo encuentro, el próximo seminario, bueno, ahora no recuerdo si es el próximo o el otro, pero Sí, el de Pablo Militello es sobre comunicación científica. Así que para todos los que creían que era eso, no se preocupen que ya va a venir. Y sí, Diana, es importante también por ahí correr el eje. Muchas veces comunicación de la ciencia hace mucho énfasis en lo que hablábamos hoy de divulgación, de decir, contemos los resultados de investigación. Eso es lo que hacen muchas instituciones. Pero además, sobre un mismo... ¿No se escucha? Se cortó un poquito. Lo último, Pri.
Pero bueno, es esto de decir, se puede generar muchas cosas, no solo lo que uno investiga. Uno como un profesional, como miembro de una disciplina, uno puede generar muchas otras comunicaciones y compartir contenidos, no solo aquellos que uno investiga. Se pueden problematizar cuestiones dentro de la disciplina y un montón de otras cosas que también se pueden hacer y entran dentro de comunicación de la ciencia. Sí, gracias. Me abrió mucho la idea de en qué consiste, así que gracias. De nada. Claro, y también para sumar ahí a la reflexión, si bien todo aquel que hace investigación medio que está semi obligado por el sistema, ¿no? a publicar, ¿no? Es muchas veces la medida con la que uno es evaluado o evaluada y puede ir avanzando en el sistema. Eh, Nos parece súper importante empezar a movilizar, ya sea de alguna forma, porque vemos, y esto ya es una opinión mía, que hay una responsabilidad institucional de comunicar qué es lo que está haciendo la universidad en materia de ciencia y tecnología, porque, bueno, en particular una universidad pública nacional, donde justamente nos valemos de los impuestos de todos los habitantes del país. Y también vemos que no es suficiente si el investigador o investigadora no está al tanto, ¿no? De que tiene esas herramientas o no ve el valor, la importancia y la responsabilidad también de comunicar al medio lo que viene haciendo, ¿no? Porque a veces se genera esa distancia que puede ser disciplinar y hasta lingüística, un poco lo que comentaba Priscila, de que no se entiende qué están haciendo, nos pasan entre colegas de disciplinas hasta similares y que uno los tiene al lado en un escritorio y no entiende bien de qué está haciendo. Entonces ese perfil también que solemos también ser docentes, ejercerlo un poco hacia afuera y bueno, nada, y obviamente que la institución genere el espacio para acompañar esas comunicaciones en distintos formatos. No sé si hay alguna pregunta más, comentario. Hola Hernán, ¿cómo estás? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Puede Sí. ser? Bien. ¿Cómo estás, Priscila? La verdad que estuvo muy buena la charla. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver, basada en una experiencia personal que tuve hace no mucho, donde tuve la tarea de comunicar un trabajo científico que desarrollé y me costó bastante encontrar esto que mencionás del público, definir el público objetivo, porque por un lado eran colegas y por otro lado gente que no está en el tema, digamos, de científico el que yo necesitaba comunicar. ¿Cómo podemos hacer para encontrar, digamos, bien, digamos, cómo definir ese trade-off entre comunicación científica y comunicación de la ciencia cuando el público puede ser tanto un colega como alguien que no domina la temática, digamos? Es un poco, si hay algún tip, algo a tener en cuenta cuando nos encontramos en una situación como esa. Muchas gracias. Sí, yo creo que en ese tipo de situaciones, o sea, partamos de la base de que en la realidad los públicos son heterogéneos. O sea, nosotros queremos identificar un segmento, lo que sea, son heterogéneos, y cuando nosotros a lo mejor estamos dando una disertación que es pura comunicación científica, en el público está mi mamá, que me está escuchando y que, bueno, que no entienda. No me preocupa que mi mamá no entienda. Pero cuando yo identifico dos públicos, yo creo que, o sea, la premisa básica sería ver si es posible generar situaciones o productos específicos para cada uno. Siempre que podamos dividirlos, va a ser mejor, en el sentido de que vamos a poder ofrecerles algo más significativo para ellos. Cuando eso no es posible, yo creo que lo ideal es tratar de dejar en evidencia que uno va a priorizar a uno sobre otro. Y depende cuál es el objetivo en esa situación concreta, vas a tener que priorizar uno. Porque si tu colega te está escuchando en condición de... o sea, no es lo mismo que tu colega te esté escuchando porque quiere saber qué pasa, a si tu colega te está escuchando en calidad de comunicación científica.
O sea, si él va con esas expectativas y vos no das una comunicación científica, lo vas a defraudar. Pero ahí tenemos que ver también, dentro del contexto de lo que se está haciendo, quién cuadra más con el público objetivo que la situación permite. No sé si se entiende, a lo mejor con un ejemplo más concreto sería más fácil de decirlo, pero me parece que siempre es fundamental que uno elija en algún punto qué se prioriza. Y además, siempre, bueno, obviamente uno tiene el recurso de, por ejemplo, por decirte, si uno está haciendo una presentación oral y tiene, no sé, uno tiene un apoyo de una diapositiva, bueno, uno puede aprovechar ese tipo de situaciones cuando uno tiene capas de información para generar un discurso que tenga un tipo de recursos en su habla y brindar otros datos, por ejemplo, de apoyo, a los cuales uno no hace mención, pero aquel que es público para ese dato sí lo encuentra, por ejemplo. Pero bueno, ahí uno está jugando a ver a quién incomoda menos, en realidad. Perfecto, muy claro. Sí, ¿Te en mi sirve? caso, sí, bárbaro. La verdad es que en mi caso, bueno, como mencionabas, la tecnología sería una comunicación mediada, ya que lo que yo tuve que realizar particularmente era un video, donde, como te digo, tiene que ver con la Semana de la Ciencia y la Tecnología, entonces no era tan claro poder definir en concreto quién iba a ser el público objetivo, como te decía, pero bien, bueno que me lo mencionás porque sí, en ese caso fue útil valerme de recursos como en el video a poner comentarios un poco más quizás técnicos para la persona que está esperando eso. Así que, sí. Bueno, muchísimas gracias y sí, súper útil el comentario. Me alegra. ¿Alguien más tiene alguna experiencia? Me gustó duda? eso de a quién incomodar menos. Es que la verdad, tenemos que aceptar que no podemos quedar bien con todos. Es una carga, pero bueno, el que no pueda manejarlo, los mandamos Acá a todos, todos. bueno, tenemos una catarata de agradecimientos y siendo una muy buena presentación. No sé si alguien tiene más alguna consulta, comentario. Si no, vamos cerrando. Yo como aporte y un poco como venimos laburando con PRI desde marzo, como dijo ella, arrancó en la UNRWA y arrancó la pandemia. No tuve nada que ver. La verdad que me sirvió esto como para dejar en claro varias cosas que vos venís laburando con nosotros, con el equipo de trabajo, que venís pinchando y que venís haciendo nuestras preguntas, bueno, ¿quién es el público? ¿Qué quieren comunicar? Y qué sé yo, como que ahora me terminó como de cerrar todo y entender un poco más hacia dónde comunicar. Así que, digamos que podría decir que es la frutilla del postre y ahora cada vez que querramos hacer algún tipo de comunicación vamos a tener las cosas un poco más claras, así que Pri, te recontra agradezco por el espacio y por todo este tiempo, digamos, de ir sosteniéndonos. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos también gente ya contagiada con la que vamos a hacer muchas cosas, así que eso es buenísimo. No se nos escapa. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Bueno, entonces vamos dando cierre. Bueno, muchas gracias Priscila, también súper claro. Y bueno, quedan invitadas al próximo encuentro. Sigan las redes por el mismo canal. Y vamos a estar comunicando también para que se inscriban y pasarles el link. Seguimos. Muchas gracias también por el tiempo de ustedes y estamos conectados. Muchísimas Saludos. gracias. Adiós. Nos vemos, buenas noches. Adiós. Chau, chau. Chao, gracias. Hasta luego.